Clase de evangelización del Retiro Espiritual Sudamericano 2020. Clase 6. ¿Cómo están todos? Vamos a aprender la palabra de Dios. Ahora vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1, del versículo 22, voy a leer. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha dado anunciada. Hasta el versículo 25 he leído. En esta palabra nos enseña claramente que uno que quiere renacer, de primero tiene que escuchar el Evangelio, porque por medio del Evangelio puede renacer. Nosotros podemos recordar de la palabra del Señor, mientras tanto que estaba conversando con Nicodemo, que sale en San Juan capítulo 3. Ese hombre estaba alabando a Jesucristo. Señor, nosotros podemos ver que usted había venido del cielo, porque si no hubiera venido del cielo, nunca iba a hacer estas cosas, milagros. Pero Jesucristo, ¿cómo le contó? Le contó que ser humano, si no nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El hombre, si no puede renacer por medio del agua y el Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces, todos los creyentes, todos los que están creyendo en Jesucristo, tienen que examinar cada uno de su fe. ¿Había renacido o no? Es muy importante, ¿no? Alguna persona dice que sí, pastor, yo he renacido porque anteriormente yo fumaba, tomaba, estaba siendo vicioso de droga, pero ya creyendo en Jesucristo había abandonado todo. Creo que eso es renacimiento, es mi testimonio. Según la palabra de Dios dice que no es así. Renacimiento es decir que nosotros nacimos por medio de la semilla de Adán, con el pecado. Por eso nosotros nacimos como pecadores ante el Señor. Entonces, escuchando el Evangelio, puede ser justificado, santificado, sido perfecto ante presencia de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Debería tener esa fe. Cuando yo estaba siendo como joven, congregaba en la iglesia durante 10 años en Corea del Sur. Siempre estaba buscando la manera. ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo yo puedo tener certeza de la salvación? También, ¿cómo yo puedo renacer? Por eso yo estaba preguntando a los pastores, Pastor, ¿cómo yo puedo renacer? Mi pastor antiguo, él me contó, está bien, tiene que renacer por medio de agua y el Espíritu. Agua se refiere al bautismo. Usted tiene que recibir el bautismo. En aquel entonces, cuando yo estaba preguntando con el tema de eso, ya yo he recibido bautismo. Pastor, he recibido bautismo. Entonces, ¿cómo yo puedo renacer? Porque
según la palabra de Dios dice que no solamente agua, sino también el Espíritu. Es decir, que ya la mitad yo renací. Entonces, me falta la mitad. ¿Cómo yo hago? Él me contó. Tiene que recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo recibir el don del Espíritu Santo del Señor? Si puede habla lengua, o puede recibir el don espiritual para predicar, para sanar, uno de los dones de Dios. En aquel entonces yo tenía como 19 años. Antes de ingresar en el servicio militar, yo estaba teniendo preocupación. Por eso yo estaba buscando dónde hace campaña evangelística. Por fin yo recibí la información que iba a hacer alguna montaña donde hay la casa de oración. Está bien, yo fui. En el bus, llegando como 2 horas y también cruzando en el barco de mar. Y luego nosotros ya fuimos a la montaña. En aquel entonces llegando uno de como 200 personas. Cada noche, ¿no? En esa época como 1985, muchos coreanos estaban buscando al Señor con todo corazón. Por eso cuando alaban al Señor, entonces dando aplausos y Señor, 성령으로 충만으로 y 불러, así, fuertemente. Así estaba cantando, orando. Pero mucha gente habla lengua, pero yo no. Entonces un día, pasando como 3 días después de iniciar campaña evangelística, el expositor nos dijo, hasta ahora sí, alguien no recibió el don espiritual, habla lengua, entonces no tiene que dormir, tiene que subir a la montaña, tiene que agarrar a un árbol de pino, tiene que arrancar hasta raíz. Entonces, escuchando esta palabra, ¿no? Yo pensaba que esta palabra está hablando hacia mí. Entonces yo estaba caminando en la oscuridad de la montaña, ¿no? Era como 10 de la noche. Entonces buscando un lugar donde yo podía como orar al Señor. Entonces frente de mí hay un árbol. Está bien. Entonces, agarrando este árbol, yo empecé a orar al Señor. Señor, yo quiero recibir habla lengua. Por favor, ayúdeme. Y luego quería arrancar este árbol de pino, ¿no? Imagínense, ¿cómo puede sacudir? Ni quisiera sacudir. ¿Cómo podía arrancar eso? Ya solamente durante como 30 minutos, solo estaba esforzando, gritando. Ya estaba muy decepcionado. Regresé en el alojamiento y estaba durmiendo. Al siguiente día, mientras tanto que estaba cantando todo junto, de repente estaba doblando mi lengua y yo estaba sintiendo, ¡ay! Por fin ya llegó algo fuego. Entonces, empezando a hablar, así, ¿no? Está bien, yo voy a preservar el don espiritual. Y luego regresando a la casa, cada día estaba yendo a la iglesia para que no se pierda eso, ¿no? Ya. Pero después de pasar uno de 3 meses, ingresé en el servicio militar, estaba recibiendo entrenamiento fuertemente y cada semana estaba cansado. Por ser el día domingo, no podía buscar a la iglesia. Pasando tiempo, uno de como 1 mes, 2 meses, hasta 6 meses estaba recibiendo entrenamiento fuertemente. Ya me olvidé toda la cosa. Yo perdí. Pero durante muchos años estaba afligido. Oh, Dios mío, ¿cómo yo puedo recibir otra vez habla lengua así? Pero ahora yo puedo darme cuenta que eso es
no era como el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Solamente diferente de habla coreano y habla lengua, lo mismo sentido. Señor, por favor, perdóneme mis pecados. Eso es lo que estoy hablando en coreano. Pero habla lengua, Señor, perdóneme mis pecados. Pero me siento perdón. Es decir, que estaba sintiendo como pecador. Un pecador sí se puede ser sanado de su enfermedad. Por la curación de enfermedad puede ser como salvo. No es así. Una persona ya no tenía plata, pero sí puede ganar mucha plata. ¿Eso es como una certeza de la salvación? No. Anteriormente había sido drogadicto, pero ahora no utiliza, ya está andando muy excelente. ¿Ese es un tipo de la salvación? No es así. Un día Dios me permitió escuchar el Evangelio. En 1990, el día 26 de mayo, cuando yo estaba trabajando, un evangelista llegó a mi casa. Él me preguntaba, Señor Kim, ¿cómo está creyendo en Jesucristo? En aquel entonces, durante una semana, estaba escuchando la predicación de Pastor Uxuba. Es como maestro, pastor de nosotros, de Misión Buenas Nuevas. Por cassette estaba escuchando, desde mañana, en la tarde, desde el lunes hasta viernes. Por lo menos estaba entendiendo sobre el Evangelio, pero cuando él me preguntó, yo no podía decir que no tengo pecado, sino que la verdad que yo creo que Jesucristo quitó el pecado del mundo y también solucionó el pecado pasado, presente, futuro, pero yo no puedo entender que cómo yo puedo limpiar mis pecados que estoy cometiendo diariamente. Eso me da duda. En aquel entonces, este evangelista estaba empezando a predicar el Evangelio, abriendo Levítico capítulo 4, desde el versículo 27 hasta 32, decía que un hombre que cometió tenía que traer una oveja o una cabra. Este pecador tenía que poner su mano sobre la cabeza de este sacrificio. ¿Para qué? Para trasladar su pecado al cuerpo de sacrificio. Luego lo mata. El sacerdote podía mojar en su dedo y puede pintar en el cuernos del altar de holocausto. En aquel entonces, el sacerdote limpia el pecado de pecador. En aquel entonces, Dios perdona el pecado del pecador. Entonces, este pecador había recibido perdón, pero al siguiente día, cuando comete otra vez, ya será otra vez pecador. Cada día estaba limpiando, pero no podía ser perfecto. ¿Por qué? La sangre de oveja no tenía la vida eterna. Por eso la sangre de oveja solamente limpiaba el pecado pasado. Además, él abrió Levítico capítulo 16. Dice que el día 10 de julio, cada mes séptimo, estaba preparando 2 cabríos vivos. Y luego eligiendo suerte para elegir uno y matando uno y luego quitando la sangre, llevando en el lugar santísimo, rociando sobre el propiciatorio. Es la tapa del arca de pacto de Jehová. Entonces, una vez al año cuando rocía, nuestro Dios acepta como pago del precio de pecado de Israel que había cometido durante un año entre 600,000 personas. Estaba escuchando esa palabra, ¿no? Estaba muy
feliz porque nunca estaba escuchando esta manera de explicar el Evangelio. Luego Dios perdonó sus pecados a los israelitas, pero los israelitas no podían recibir perdón de los pecados. Por eso el sumo sacerdote podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo, confesando y poniendo sobre la cabeza de cabrío vivo todas las iniquidades, rebeliones, todos pecados de Israel que había cometido durante un año. Ponía sobre la cabeza de ese cabrío. Y luego una persona lleva ese cabrío al desierto para hacer reconciliación con Azazel. Es como símbolo de Satanás. Porque Satanás, cuando engañó a Adán, ya tenía derecho. ¿Por qué? Cuando Dios pregunta, ya, ¿quién es Adán? Adán es pecador. Por Satanás ya tiene derecho para llevar su alma y espíritu al infierno. ¿Por qué? Puede decir que, Señor, yo tengo pecado también. Él tiene pecado. Por eso nosotros tenemos que entrar, participar en el lago de azufre que no se apaga eternamente. Si yo meto solamente en el infierno, él solamente se queda en el reino de Dios. Entonces, Dios no es juez verdadero. Por eso el pecado de Satanás y el pecado de Adán lo mismo, ¿no? Por eso ya nosotros tenemos que pagar el precio de pecado de nosotros hacia Satanás. Ya Satanás canceló la deuda, ya canceló el precio de pecado para ser justo, santo, perfecto. Eso es. Entonces, este cabrío vivo que cargó el pecado de Israel, que estaba caminando hacia el desierto, en aquel entonces todos los israelitas podían mirar, creer que este cabrío vivo está llevando mis pecados, pero hay límite. ¿Hasta dónde? Hasta hoy nada más. Por eso desde mañana si comete, entonces ¿cómo puede solucionar sus pecados? Cada día si puede traer oveja o cabra, o esperando hasta que llegue el día 10 del mes séptimo. Por eso durante 1500 años desde Moisés hasta que naciera nuestro Señor Jesucristo estaba teniendo costumbre en Israel. Además, el expositor estaba abriendo el libro de San Mateo capítulo 3, donde sale nuestro Señor Jesucristo recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. Y luego Juan el Bautista no quería darle, porque imponía, dice que yo necesito recibir el bautismo. ¿Cómo yo puedo darle bautismo a ti? En aquel entonces Jesucristo decía que conviene que cumplamos toda justicia. Con esta manera vamos a quitar todos los pecados del mundo y dándoles la justicia de Dios. En aquel entonces, Juan el Bautista era como representante de todos los hombres del mundo. ¿Por qué? Según la palabra de Jesucristo, San Mateo capítulo 11, el versículo 11 dice que nadie nació más mayor que Juan el Bautista entre los que nacieron de mujer. Por esa razón, automáticamente él fue establecido como representante de todos los pecadores. Para darle bautismo tenía que poner su mano sobre la cabeza de Jesucristo y luego sumergiendo a Jesucristo, ya Jesucristo cargó el pecado del mundo. Cuando subió del agua, en aquel entonces abrió los cielos. Es decir, que abrió el corazón de nuestro Dios hacia el mundo. ¿Por qué? Cuando se cerró, mientras tanto que comía el fruto de la ciencia del bien y del mal Adán, Dios ya se cerró su corazón hacia los pecadores. Pero cuando trasladó el pecado del mundo al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ya Dios no pudo menos que abrir su corazón hacia
nosotros. Al siguiente día, San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras tanto que yo estaba escuchando esta palabra, Dios me derramó la sabiduría y entendimiento para que yo entendiera el Evangelio. Yo pensaba, la verdad que yo sabía esta palabra, este versículo, San Juan capítulo 1, el versículo 29. Yo sabía, pero solamente se queda en mi mente. Al llegar esta palabra en mi corazón, podía distinguir. Jesucristo llevó todos mis pecados hace 2000 años atrás, por poder de nuestro Dios. Lo que yo tengo, lo que yo estoy sintiendo como tengo mi pecado, me siento como pecador, eso es como falso, porque Jesucristo ya había llevado todos mis pecados. Y luego él abrió Hebreos capítulo 9, el versículo 11, 12, dice que Jesucristo estaba siendo como sumo sacerdote, no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Claramente esta palabra me impactó en mi corazón. Podía sentir que la verdad, sí Señor, gracias, porque por su muerte, por su obra, yo estoy siendo como justificado, santificado, perfecto para siempre, porque Dios está preparando todo. Y luego él abrió Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Yo estaba alabando al Señor, porque desde aquel tiempo mi corazón fue cambiado. Yo podía sentir como justo, salvo, por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquel tiempo Dios me dio mucha bendición. Número 1, para encontrar a la iglesia donde predica el Evangelio. Número 2, para encontrar el siervo de Dios, Pastor Oxuba, quien está siendo como pastor principal de Misión Buenas Nuevas. A través de él yo estaba recibiendo la enseñanza de Dios, entrando en el seminario 1990. Desde aquel tiempo estoy permaneciendo en la Misión Buenas Nuevas como 30 años. Doy gracias al Señor porque Dios me salvó, me rescató de todos mis pecados y luego no dejó al mundo, sino que Dios me trajo en la iglesia para vivir por la fe, para aprender la palabra de Dios. Imagínense, si no hubiera encontrado la iglesia, si no hubiera encontrado el siervo de Dios que enseña la palabra de Dios, ¿cómo estaría? ¿Dónde estaría yo? Jamás iba a venir a Sudamérica, nunca iba a aprender el idioma español, tampoco conociera a ustedes, pero Dios me bendijo bastante por escuchar el Evangelio, por encontrar la iglesia, por conocer el siervo de Dios. Desde aquel tiempo abrió mi vida, bendecida. Por eso nosotros podemos alabar al Señor, porque Dios quiere bendecir a todos los hombres del mundo como lo que había bendecido en mi vida y también a ustedes, los que están escuchando esta palabra. Nosotros podemos buscar la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 23. Así dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que nosotros estamos siendo renacidos, siendo justos, salvos, debe ser por la palabra de Dios que vive para siempre. El versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra
que por el Evangelio os ha sido anunciada. Significa que el Evangelio verdadero es que está enseñando sobre perdón de los pecados, también nuevo nacimiento. Por eso en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna. Luego, después de ser salvo, después de ser renacido, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos enseña claramente sobre la vida de creencia a través de esta palabra. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 1, leo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acá sale otro tipo de la salvación. Eso es la salvación que va a crecer nuestro espíritu. También la salvación es que cada día nosotros podemos resolver problemas por la fe. Es decir, que para recibir la salvación, nuestro espíritu y alma, por medio del perdón de los pecados, una sola vez para siempre, ya puede preservar la salvación. Pero cada día, ¿cómo nosotros podemos alimentar nuestro espíritu? Cada día, ¿cómo nosotros podemos andar por la fe? Buscando la leche espiritual no adulterada. Ya pregunto, ¿quién puede mamar al bebé? ¿Una mujer bella? ¿O una mujer adulta? No. La mujer que da luz. Tal persona puede dar leche a su bebé. Significa que ¿quién puede dar la palabra de Dios para que crezca el espíritu que está recién renacido? Uno que sabe muy bien sobre el Evangelio. Uno que predica el Evangelio verdadero. Por eso nosotros tenemos que enfocar área de esta palabra, ¿no? Y también nosotros podemos buscar esta palabra como dice. El versículo 9, mismo capítulo, primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9, así dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es muy importante, ¿no? Después de recibir la salvación, Dios estaba estableciendo a nosotros como linaje escogido, real sacerdocio. Es parecido como rey y teniendo este cargo como sacerdocio, siendo sacerdote espiritual. ¿Para qué? Para que nosotros anunciemos las virtudes que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Significa que Dios nos rescató de las tinieblas, de los pecados, para que entremos en la luz admirable. Por eso nosotros tenemos que publicar el Evangelio. Además, Dios trabaja. Después de recibir la salvación, Dios nos da el Espíritu Santo del Señor. Según mi testimonio, después de recibir la salvación, ya estaba sintiendo muy feliz. Además, Dios me daba el deseo de leer la Biblia y el deseo de predicar el Evangelio. Por eso varias veces yo estaba invitando a mis amigos y mi hermano, mi hermana,
predicando el Evangelio. Mientras tanto que estaba predicando el Evangelio, estaba muy gozoso. Antes de ser salvo, estaba siendo como vicioso de fuego de carta. Cada noche estaba jugando fuego de carta con los amigos. Era muy terrible, ¿no? Cansancio. Estaba muy cansado. Pero Dios, cuando me rescató y luego Dios me dio un deseo de investigar la palabra de Dios, desde aquel tiempo estaba muy feliz. Además, cuando yo ingresé en el seminario para aprender la palabra, para ser misionero, Dios me permitió, por la gracia de Dios. Cuando ingresé en el seminario, aprendiendo cada día la palabra por medio de Pastor Usuba, y por fin me envió a la ciudad Yangsan, 1993. Y luego otra ciudad, Dongincheon. También, 1997, Dios me ungió para ser como pastor. El mismo año, 1997, la Misión Buenas Nuevas me envió a Jamaica para ser misionero de Jamaica. En la ciudad Kingston de Jamaica, solamente me quedaba uno de 4 meses porque no podía solucionar la visa. Por eso Dios me llevó a Sudamérica. Un día me llamó por teléfono Pastor Usuba. Me dijo: Pastor Kim, ¿cómo está? Oh, pastor, estoy bien. Estoy escuchando que hay una ciudad que se llama La Paz de Bolivia. Ahí mucha gente está esperando un misionero. Tal vez usted no quiere ir allá. Así me preguntó. Entonces, en aquel entonces yo no podía solucionar la visa. Tampoco podía solucionar la visa de Estados Unidos. Cada momento nosotros podíamos participar en el campamento de verano, invierno que hace en Estados Unidos. Tenía que viajar, pero no pude. Significa que ya estaba aislado en la isla, no podía solucionar nada. Pero en aquel entonces llegó una buena noticia. Además, una hermana se llama Marta, de la iglesia de Lima de Perú. Ella es como paseña y por eso ella recibió la salvación. Un día ella quería viajar a su pueblo natal y ella fue a La Paz, encontrando una señora se llama Juana Paco y le predicó el evangelio. Su hermano menor, Germán Paco, escuchó el evangelio también. También el marido de Juana Paco es como comerciando, escuchando el evangelio, y sus hijas. En aquel entonces ellos pensaban que en la ciudad de La Paz todavía no hay la misión Buenas Nuevas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos invitar el misionero? Por eso entre ellos estaban conversando. Por fin, Juana Paco le dijo a Germán Paco, ¿no?, para que le llamara al misionero de Lima de Perú. Se llama Pastor Yonghai Lee. En aquel entonces le llamó por teléfono. Así dijo: Pastor Lee, mucho gusto, me llamo Germán Paco. Entonces dice que nosotros necesitamos recibir la gracia del Señor. Por eso espero que nos envíe el misionero, porque en La Paz está uniéndose uno de como 50 justos. Por favor, nos envíe un misionero. La verdad que no era 50, sino que uno de 5 personas. Pero Pastor Yonghai Lee estaba escuchando muy contento, ¿no?, porque ya está recibiendo mucha bendición y también recibiendo la salvación entre muchos paseños. Entonces inmediatamente él llamó por teléfono al Pastor Usuba. Pastor, tengo buena noticia. ¿Cuál es? Ya en La Paz de Bolivia
Uno de 50 justos está uniéndose, está orando, está pidiendo al Señor para que envíe un misionero. Era mentira, ¿no? Entonces el pastor Josué estaba escuchando, wow, está bien, gracias, yo voy a enviar un misionero. Luego él se recordaba de mi nombre, entonces me llamó por teléfono y quisiera irse allá. Sí, pastor, me voy. Entonces, llegando de primero a la iglesia de Lima de Perú, en aquel entonces la iglesia de Lima de Perú es una casa, ¿no? Una casa que se unían uno de 70 personas y máximo 100 personas en el año 1997. Pero al ver el ambiente de la iglesia de Lima de Perú, estaba muy como feliz. Estaban muy contentos todos los hermanos. Y con el misionero John Hailey estaba alabando, sirviendo al Señor. Estaba muy feliz también yo. Y al llegar tiempo para viajar a Ciudad de La Paz, en aquel entonces llegó el matrimonio de expositor, se llama Pastor Oh Seung-gyun. Por eso nosotros juntamente podíamos ingresar en la ciudad de La Paz. Al llegar en el aeropuerto de la ciudad alto, me sentía muy mal porque por altura y también por falta de oxígeno. Además, el control de aduana estaba controlando porque en esa época nosotros llevábamos la comida coreana, ¿no? Embolsando, llevando. Porque sobre kimchi, doenjang, etcétera, y comida coreana, algunos sale olor muy feo. Entonces, personas de control de aduana estaba atrapando, ya no quería soltar. Pero por la gracia de Dios, por fin nosotros ya salimos. Ya la familia de Fonapaco estaba preparando un camión y para un microbús para llevar a Periférica, ¿no? Donde hay un edificio. Nosotros ya llegábamos, pero todavía no hemos hecho contrato de local, tampoco estaba preparando sobre comida, etc. Y no hay nada de lugar dormir en aquella noche que nosotros llegamos. Además se desmayó la esposa del expositor, Pastor Oh Seung-gyun, ya vomitó una vez, segunda vez, y luego mi esposa también se desmayó, estaba difícil. Ya aquella noche yo estaba pensando, yo estoy siendo como misionero, ¿cómo yo hago? No podía hacer nada. Al llegar como uno de 10 de la noche, me recuerdo que Pastor John Hailey dijo que si estaría con esta forma, entonces moriríamos. Ya vamos a bajar a donde hay un hotel que reserva el tanque de oxígeno. Pues nosotros bajábamos y luego toda la noche, ¿no? Por máscara de oxígeno y por turno estaba respirando cada 5 minutos cada uno, ¿no? Y luego los pastores en una habitación, también pastoras en otra habitación, y durmiendo bien y pasando un día, estaba muy contento, ya podía hablar, podía caminar. Pero para subir otra vez hacia Periférica, que se queda como nivel 3800, el nivel de mar, ya era muy difícil. Al llegar otra vez estaba teniendo los síntomas de falta de oxígeno, ya estaba muy cansado. En aquel entonces, como hermano Cha, el hermano que estaba congregando en la iglesia de Lima de Perú, él compró 3 camas e instaló en una habitación. Y luego fondo dormían matrimonio de expositor. En el medio, matrimonio de Pastor John Hailey. También último, nuestro matrimonio. Porque no había otra habitación. Entonces,
Nosotros teníamos mucho frío, por eso tapábamos y poniendo toda la ropa, ya dormíamos. Pero la verdad que nosotros no dormíamos así, como en una habitación, entre tres matrimonios, ¿no? Pero en aquel entonces nosotros no podíamos pensar esta cosa solamente como si fueran enfermos. Todos eran enfermos. No podía pensar otra cosa. Acostado, esperando que llega tiempo de comer, apenas comía, y también al llegar tiempo de hacer, iniciando de inauguración de establecer la iglesia de La Paz, ya participaba. Y también tomando fotos, conversando. Desde aquel tiempo nosotros ya estábamos iniciando a hacer misión. Además yo no podía hablar nada, solamente hablaba hola, ¿qué tal? Nada más. Y luego un día yo quería estudiar español, pero no podía captar nada. Por eso yo busqué el diccionario, ¿no? Cómo está escrito. Porque en Corea del Sur está vendiendo el diccionario español, coreano, coreano, español, está traduciendo. Por eso, abriendo la Biblia, estaba buscando. Yo hablaba, estaba, comía, estuve y dijo algo. Buscando vocabulario en el diccionario, no aparece. ¿Dónde está? Hablaba, estuve, dijo, dije, dijeron, wow, no hay nada. Por eso yo podía darme cuenta que este diccionario está mal. Entonces ya no puedo estudiar nada. Entonces, con esta manera, ¿cómo yo puedo aprender? Por eso yo tiré el libro, ¿no? Ay, no quiero estudiar nada. Utilizando traductora, mientras tanto, pero pasando tiempo, uno de 5 meses. Un día yo viajé en bus a Lima de Perú, cuando tenía campaña evangelística. En aquel entonces Pastor Yong Hailey me decía, misionero Juan Kim, usted no está hablando solo, ¿no? Entonces, si no habla español, usted tiene que regresar a Corea del Sur. No sirve de nada. Tiene que hablar español. Wow, esta exhortación estaba muy fuerte, ¿no? Me chocó fuertemente. ¿Qué hago? Pero cuando yo regresaba de Lima de Perú a La Paz, yo estaba en bus, pensaba profundamente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por eso yo tenía que decidir en mi corazón, está bien. Al llegar este domingo que viene, ya, yo voy a predicar solo. Entonces, al llegar el día sábado, yo llamé a los hermanos que me apoyan. Ya, yo quiero escribir cómo yo tengo que dirigir el culto, cómo yo tengo que predicar. Entonces, vamos a escribir. Y luego, al llegar en el culto de domingo, presento así. Hermanos, desde hoy yo voy a hablar. Y luego empecé a leer la letra. Mientras tanto que estaba leyendo, ya me perdí de dónde yo tengo que seguir a hablar. Wow, desde aquel tiempo solamente hablando según mi manera, ¿no? Entonces los hermanos estaban mirando. No sé muy bien cómo está entendiendo. No importa, yo tengo que explicar. Al terminar el culto, ya era desastre, ¿no? Pero desde aquel tiempo ya tenía que seguir. Sin usar traductora, ¿no? Ya tenía que seguir. Y luego pasando tiempo, casi 10 meses, la Misión Buenas Nuevas me mandó a fundar la iglesia en Santa Cruz. Entonces, empezando nuevamente la iglesia de Santa Cruz, teniendo poco los hermanos, y abriendo seminario para establecer los siervos de Dios entre los bolivianos. Convocando
a los bolivianos, llegando más o menos como 10 personas, viviendo juntos. Cada mañana estaba sentado sobre la mesa, empezando la clase de seminario. Desde aquel tiempo estaba dejando diccionario, la Biblia coreana y español, y abriendo, ya estaba hablando. Poco a poco estaba predicando el Evangelio. Es decir que no tenían la fe, pero por la guía del siervo de Dios, por medio de siervo de Dios, yo podía caminar poco a poco. Al principio yo no sabía qué es lo que va a surgir en mi vida, qué es lo que va a aparecer en mi vida. Pero estoy pensando, ¿no? Ahora yo estoy muy feliz. Estoy agradeciendo al Señor porque Dios me da esta oportunidad de predicar el Evangelio ante los hermanos. Vamos a ver esta palabra, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es muy importante, nosotros éramos débiles, teniendo la carne, teniendo ese cuerpo, nosotros no podíamos cumplir mandamiento de Dios ni la ley. En vez de nosotros, Dios envió a su Hijo amado, semejanza de la carne. Se vistió la carne y luego le condenó, así dice. Condenó al pecado en la carne. ¿De qué carne condenó? De la carne de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? Acá dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley significa que uno que puede cumplir mandamiento de Dios, Dios le dará la justicia por su obra. Pero nosotros no podíamos cumplir todo mandamiento de Dios. Pero en vez de nosotros, Jesucristo, cargando el pecado del mundo, crucificando, cumpliendo la ley, porque Jesucristo nunca había cometido. Además, cargando el pecado del mundo, fue crucificado, derramando toda la sangre, y luego ya pagó el precio de todos nuestros pecados, para que se ha cumplido la justicia de Dios en nosotros. Es decir, que nosotros no hemos cumplido la ley, pero a través de la obra de Jesucristo, como si fuera que nosotros hemos cumplido todo mandamiento. Así Dios considera a cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya busquemos Romanos capítulo 3. El versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Significa que fuera de la ley, Dios estaba testificando acerca de la justicia de Dios que viene por la redención de Jesucristo. Por la fe puede adquirir la justicia de Dios, por la fe.
Por eso nosotros podemos ubicar esta palabra, el versículo 23, como dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la verdad. Todos los hombres del mundo habían cometido siendo pecadores. Pero el versículo 24, como dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya repitan conmigo, todos, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo hizo la redención eterna. Por su gracia, nosotros estamos siendo justificados. Últimamente vamos a ver esta palabra, Romanos capítulo 5, el versículo 19, así dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, automáticamente nosotros fuimos pecadores, pero por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, automáticamente, por la fe, podemos ser justos. Así dice, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Quisiera preguntar a ustedes, ¿ustedes son pecadores o justos? ¿Ustedes ya han renacido? ¿Ustedes ya han recibido el perdón de los pecados? Ya ustedes son hijos de Dios, que Dios había escogido. También Dios va a utilizar. Cada uno de ustedes serán bendecidos en sus vidas. Doy gracias al Señor por permitir este retiro espiritual sudamericanos 2020. También Dios me dio esta oportunidad para ser como expositor de la aula de evangelización. Espero que Dios les bendiga. También nos vemos pronto presencialmente. Está bien, gracias todo. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Dios estaba bendiciendo durante 3 días. Estaba trabajando por medio de internet, online. Nosotros podemos escuchar el evangelio. También Dios estaba bendiciendo para que tengan ánimo, también esperanza, escuchando el evangelio. Nosotros creemos que Jesucristo, cargando el pecado del mundo, fue crucificado. Después de sepultar 3 días, Dios le resucitó a su Hijo amado Jesucristo. Desde aquel tiempo, Dios tiene razón para llamar a cada uno de nosotros como justos. Por eso, por la fe, nosotros fuimos justificados, santificados, perfectos. Podemos ser utilizados del Señor. Espero que nos bendiga constantemente. Bendiga a todos los ministros, hermanos de Misión Buenas Nuevas. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias a todos. Hasta luego. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Ya se encuentra abierta la 5ª convocatoria para alumnos de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción. Para mayor información, comuníquese con nosotros a los números que aparecen en pantalla.
Los esperamos.